Continuamos con La Noche. Seguimos en La Noche. El otro escenario político complejo que afronta el presidente de México, Enrique Peña Nieto, corre por cuenta de la reforma energética que impulsa actualmente en el Senado. Según el gobierno, la iniciativa le abriría a Pemex, la empresa de petróleos mexicanos, la posibilidad de modernizarse y competir en el sector de los hidrocarburos con capital extranjero. Para los críticos de Peña Nieto, el proyecto de ley privatizaría la mayor empresa de los mexicanos. La reforma energética. Con este proyecto de ley, el presidente Enrique Peña Nieto busca modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución. La reforma habilitaría al mandatario para firmar contratos de utilidad compartida entre la empresa Petróleos Mexicanos Pemex y particulares para la exploración y explotación de crudo y gas. Necesitamos además un sector energético competitivo y eficiente. Desde el principio del gobierno se diseñó y puso en marcha una estrategia integral de suministro con una inversión superior a los 150,000 millones de pesos. Según el gobierno, de no aprobarse la iniciativa, dejarían de crearse 500,000 empleos en los próximos 6 años. Esto permitirá al gobierno de la República celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado, cuando así convenga al interés nacional, y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. Aunque uno de los beneficios del proyecto de ley, de acuerdo con el presidente Peña Nieto, será la reducción de los costos de energía y gas, las voces de protesta son cada vez mayores. Sectores críticos al gobierno mexicano consideran que la reforma pretende privatizar el sector energético al restarle, según ellos, autonomía con el ingreso de capital extranjero. Es que vamos a luchar de manera pacífica, sin caer en la trampa de la violencia, para impedir la privatización del petróleo y los aumentos de impuestos. Los ingresos totales de Pemex en 2012 ascendieron a 1.647.000 millones de pesos mexicanos. Quienes han salido a manifestarse a las calles y advierten de más movilizaciones, creen que no hay necesidad de una reforma energética para modernizar la empresa con capital privado. Modernizar la industria petrolera y energética para orientarla al fortalecimiento de nuestra soberanía no requiere modificar la Constitución para desplazar al Estado del conjunto de actividades de su cadena productiva. El proyecto de ley ya está radicado en el Senado para su discusión y las discrepancias crecen. Tanto que líderes de izquierda radicaron su propia iniciativa para impulsar la autonomía presupuestaria de Pemex sin hacer cambios a la Constitución. Señor Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, ya lo comentaba también el diputado del PRI, ahí están los recursos, está el gas, está el petróleo, pero no hay el capital para explotarlos. ¿Qué es lo que tanto molesta en México de la posibilidad de que el capital extranjero entre justamente a generar la explotación de este tipo de recursos? Nosotros no consideramos que sea necesario que venga capital y sobre todo extranjero para poder sacar los recursos naturales que tenemos en el subsuelo. Si modificamos el régimen fiscal de Pemex, si le damos autonomía presupuestal, si combatimos la corrupción en la empresa y si por otro lado al mismo tiempo hacemos una reforma sendaria para cobrarle impuestos a quienes no le pagan hoy al país, sí estaremos en condiciones de que Pemex pueda invertir y de que Pemex pueda sacar esos recursos petroleros y de gas que tenemos en el subsuelo sin necesidad de andar compartiendo la renta petrolera con los particulares. Regresar al esquema que originó la expropiación petrolera, nosotros pensamos que es un error. Hay algunas coincidencias, particularmente con la propuesta que hace el PRI en el asunto de hacer un cambio al régimen fiscal de Pemex, y ojalá y podamos también acercarnos y coincidir en la autonomía presupuestal que planteamos. La empresa que tenemos los mexicanos, Pemex, es una de las mejores empresas del mundo,
es una de las empresas más rentables. El problema que tenemos en México es que de lo que Pemex produce, el 70% se lo lleva la hacienda pública. Sí. Y entonces requerimos regresarle recursos a Pemex para que pueda invertir y para que pueda desempeñarse mejor en sus niveles de productividad y eficiencia. Exsenadora María Elena Orantes, ¿usted cree de verdad que detrás de la aprobación de la reforma energética esté la intención de privatizar a Petróleos Mexicanos Pemex? Bueno, por supuesto que sí. El hecho de que Pemex haya sido durante muchos años la caja chica de los gobiernos en turno nos obliga a pensarlo. Y el hecho de hacer la comparación con otros países como Alaska, por ejemplo, que el tema de la privatización resultó un terrible ejemplo y que hoy nosotros estamos en un esquema donde sí estamos de acuerdo con la modernidad, pero no a la privatización. Y a donde obviamente el hecho de darle la autonomía a Pemex significaría hacerlo evidentemente competitivo. Y a donde el Consejo Administrativo estuviese integrado por gentes pensantes, académicos, es decir, que conozcan de este tema. No que hay gente incluida del sindicato que únicamente lo polarizan. El tema de la corrupción es el principal problema en este tema como en todos los del país. Y por ello yo considero que el hecho de que los mexicanos estén atentos a esta demanda social, a este patrimonio que además es un legado y que se encuentra en nuestra Carta Magna y Suprema, que es la Constitución, pues yo creo que Movimiento Ciudadano está en desacuerdo en que Pemex, sobre todo el petróleo, se venda, porque este es el patrimonio que da a nuestro país un signo distinto de autonomía. Pugnamos por la igualdad, por el equilibrio, por la libertad, que son algunas de las funciones doctrinales de nuestro partido, pero por supuesto no estamos de acuerdo en que se compartan los contratos, se abran las posibilidades, se privatice y se genere un esquema distinto al que podría dar una reforma eficiente, al que podría ser Pemex tratado como una empresa igual que cualquier otra y a donde podría tener una productividad importante para ser un generador y el país pudiese ir caminando a futuro y no sumido en la crisis en la que hoy se encuentra. Quiero darle la palabra al diputado Brasil Acosta Peña del PRI, del partido del presidente Enrique Peña Nieto, para que defienda la reforma energética después de escuchar lo que han dicho los otros dos panelistas. Con mucho gusto. En primer lugar, hay que decir con toda claridad que Pemex no se privatiza, que eso es un mote mediático que están utilizando y que hay que aclarar porque eso no es cierto, no es verdad. Un contrato de inversión no significa que el petróleo deje de ser nuestro. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Segundo, yo creo que el PRD debería en un momento dado hacer números y darnos su propuesta con datos por lo siguiente. Porque es cierto que si cambiamos el régimen de Pemex y dejan el Estado de recibir ese 70% por la vía de los impuestos y se genera un impuesto progresivo, habría que ver si es capaz de equilibrar la hacienda pública de manera que los estados reciban lo que ahorita están recibiendo, porque si ciertamente le regresas todo lo que quieras a Pemex y en un momento dado no apoyas a los estados, entonces eso te va a generar una crisis y que ya tenemos de por sí grande con el tema de las deudas en los estados. Entonces habría que hacer el análisis. Yo lo que creo es que la ventaja de este esquema que se está planteando es generar de manera más o menos rápida el ingreso de recursos a Pemex sin que cambie el esquema nacional, sin que se dejen de recibir las participaciones que ahorita se están recibiendo y que benefician a los estados. Primero. En segundo lugar, todas las economías, incluidas las socialistas, han hecho modificaciones basadas en este principio, en el principio de que se mantenga el control central de los recursos, pero que se permita la inversión extranjera. Ejemplo, China. Es una economía socialista que controla la economía central y las ramas estratégicas. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo nosotros. El caso de Cuba. En los 90, a finales de los 90, Cuba abrió la oportunidad de que el capital extranjero entrara en un 51% de inversión cubana y 49% de inversión extranjera. Diputado. Y eso es lo que le ha permitido a Cuba desarrollar un poco más su economía.
Se nos ha agotado el tiempo, pero queremos agradecerle mucho a todos nuestros panelistas por habernos dado su punto de vista. El debate sigue abierto en México y las reformas cursando en el Congreso y el desafío del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre si logrará o no, luego de estos 9 meses de gobierno, sacar adelante sus propuestas. Brasil Acosta Peña, diputado por el PRI, muchas gracias por haber estado con nosotros. También quiero agradecerle a Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, y a María Elena Orantes, la secretaria general de Acuerdos del Movimiento Ciudadano. A todos muy amables por haber estado en la noche. Y a los televidentes los invito a que nos sigan enviando comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, también a @segurizatiNTN24 o a @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan buena noche.